Hoy quiero hablar sobre el tema tesoros escondidos en las lágrimas. Tesoros escondidos en las lágrimas. Tesoros escondidos en las lágrimas. Hágame un gran favor, mire la persona que está a la par suya y pregúntele si esa persona, pregúntele, hermano o hermana, ¿usted sabe qué son las lágrimas? Por favor, pregunte. Alguna persona seguramente va a sonreír y le va a decir, ay Dios mío, hermana, si usted supiera. Yo creo que si yo hubiese sido mujer, a mí no me hubieran puesto José, a mí me hubieran puesto Magdalena. ¿Qué tienen las lágrimas? ¿Qué son las lágrimas? Voy a leer un pasaje de la Escritura y luego les voy a contar una historia muy personal. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 34. Ese va a ser nuestro texto para lo que vamos a compartir hoy. Este es el salmista David, ese personaje de quien estuvimos hablando con los varones en estos días. En este entonces, cuando él escribió este salmo, él ya había sido ungido como rey, pero todavía no estaba ejerciendo su reinado. Había sido ungido como rey, había tenido unas experiencias gloriosas, matado a un león, había matado bueno, por lo menos un oso, pero se estima que eran muchos más animales salvajes que él mató en su afán y en su anhelo de proteger el rebaño que le había confiado su padre. Pero por lo menos él da testimonio de dos cuando le habla a Saúl y a sus hermanos. Le dice, una vez se trató de meter conmigo un león y se llevó una de mis ovejitas y yo corrí tras él. Pero él dice, yo se la quitaba y si él se rebelaba contra mí o se volteaba contra mí, entonces yo le quitaba el cuello, los mataba. Literalmente es la expresión que utiliza. Esto da la idea a algunos de los teólogos estudiosos de que habían algunos leones y algunos osos a quienes él dejaba huir, pero había otros a quienes tenía que aniquilar. Y él comparte su experiencia de cómo él mató el león, mató el oso, y ya ustedes seguramente han escuchado muchas veces esa que es una de nuestras historias favoritas en la escuela dominical, de cómo él derribó al gigante. Esto ya era parte de su repertorio de testimonios. Imagínense, por favor, un jovencito en una edad bien, bueno, para todos los que ya pasamos ese tiempo, quizás lo que nos queda son las memorias, pero es un tiempo bien difícil porque en la etapa de la juventud, hermano amado, a uno lo jalan por un lado y por otro. Por eso es que cuando yo vengo a un lugar como esto y miro a jovencitas sirviéndole al Señor en este lugar y en la música, yo me deleito y bendigo al Dios de los cielos, hermano amado. Y yo le quiero suplicar, por favor, yo le quiero suplicar, nunca deje de orar por la juventud. Ayer yo estaba escuchando los testimonios por nuestra hermana pastora nos contó cómo en el lugar donde ella trabaja veía cómo llevaban a las jovencitas cargadas unas con otras. Y hoy escuché que algunos, no sé si las noticias lo están divulgando, pero hoy escuché que algunos de estos jóvenes no sobrevivieron a la sobredosis de estupefactos y de drogas que consumieron creo que fue la primera noche, ¿me entiende? Pero como está allá afuera, ¿verdad? A nosotros como que no muy nos preocupa. Pero yo siempre he dicho que es fácil señalar el problema que está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué hay cuando ese problema se mete en nuestra casa? Se mete en nuestra familia. Por eso yo le quiero suplicar, por favor se lo ruego con todo mi corazón, ore por los jóvenes. Que anhelo con toda mi vida que toda la juventud le esté sirviendo al Señor. Yo siempre, un día estaba hablando con alguien que
que se puso a criticar a las jovencitas que estaban bailando y danzando, y le dije, mira, perdóname, a lo mejor yo soy un poquito liberal si lo quieres ver así, pero yo prefiero verlas brincar en la iglesia que verlas desfilar en un prostíbulo. Entonces David era un jovencito de esos que cuando él debería de estar disfrutando la plenitud de su edad, ahora David está huyendo, está pasando una experiencia personal en la cual él se siente totalmente solo. ¿Me entiende? Después de que la gente le cantaba cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y él escuchó los gritos estrepitosos diciendo, David mató a 1000, pero David a sus 10,000. Me imagino que ese ruido era ensordecedor, se lo digo de verdad, porque yo hablé con los varones y les dije que según los estudiosos solo habían aproximadamente 1.300.000 hombres aptos para la guerra en Israel. Y se recuerda, puede imaginar usted cuando venía entrando David y empezaron a escuchar, si había 1.300.000 soldados, se puede imaginar cuánta gente había en la ciudad de Israel. Y todos gritaban al unísono, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Yo me puedo imaginar el ruido ensordecedor. Y ahora David anda cabalgando, bueno, no en caballo ni en asno, sino en el tumulto del conflicto, de la soledad y de su tribulación. Es tan terrible que aquel hombre que mató al Goliat y a los osos, hoy él mismo cae en una cárcel. Se queda atrapado en una cárcel de miedo. Y yo le decía a los hermanos, usted no tiene que estar encerrado en un precinto para estar encerrado en una prisión. De hecho, le tengo que contar en mi poquita experiencia que yo he llegado a iglesias donde hay personas que están aprisionadas, algunas por drogas, otras por diferentes tipos de situaciones y algunas están encerradas en prisiones de depresión, de frustración, de amarguras, de resentimientos. Estoy hablando de personas que están buscando ayuda en el lugar donde está la oportuna ayuda. David hoy se siente así, atrapado, porque dice que llega huyendo de Saúl, se va a meter, fíjate, se va a meter al territorio de los enemigos. Él mató al gigante Goliat y ahora se quiere esconder entre los mismos filisteos. Pero yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando usted le pertenece al Señor, usted puede huir a donde usted quiera, hermano, y en ningún lugar va a ser bien recibido. Usted puede ir, perdóneme, no, en ningún lugar lo van a querer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llega a ese lugar, usted huele diferente. A Pedro estaba huyendo de la persecución porque habían capturado a Jesús y la gente, tú hueles a Cristo, tú eres uno de ellos. Y Pedro, no, óigame, por más que maldijo 3 veces, él no pudo quitarse el olor a rosa de Salón y lirio de los valles. Vamos, denle un aplauso bien fuerte al Señor. No importa dónde usted trate de refugiarse, en un prostíbulo, en un bar, óigame, tratando de huir del problema. Déjeme decirle que hubo un escritor en la Biblia que dijo, si hicieres tu aposento allá en el Seol, ahí el Señor te encuentra. Si te remontares en las alas del alba, ahí el Señor te encuentra. Si haces en la luna o en los planetas, ahí el Señor te encuentra. Porque grande es su amor y grande es su misericordia. Alabado sea el Señor. Entonces este David del que estoy hablando, que era un poderoso guerrero con un corazón de león, ahora se siente atrapado en una jaula
de temores, queriendo salvar el pellejo, como decimos allá en mi bella Guatemala, se va a meter al territorio de los filisteos y no la pegó ahí, porque dijeron, espérate, este no es igual que nosotros, este tiene algo diferente, ¿verdad? Y entonces empezaron a sospechar de él, dijeron, seguramente es espía, empezaron a ponerle un montón de sobrenombres, pero David, cuando escuchó ese rumor, entonces evidenció la intensidad de su temor, porque empezó a fingirse loco. Ahí es donde seguramente salió aquel dicho, hágase loco. ¿Nunca le han dicho a usted? Vos te estás haciendo el loco. Ahí se me hace que salió de Davidcito, porque literalmente David comenzó, no es que estaba loco. Su temor, su duda, su cárcel lo hizo caer en esa penumbra de dudas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando los problemas se intensifican, aunque usted ha memorizado la palabra del Señor y aunque usted se registró en el instituto bíblico, pareciera que los textos bíblicos memorizados comienzan a disiparse. Usted aprendió, Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién temerás? Jehová es la fortaleza de tu vida. Pero que cuando llega el problema se le nubla la memoria y se le nubla la visión, ¿sí o no? Lo mismo le está pasando a David. De manera que David comienza a fingirse loco y literalmente, hermano, él comienza a comportarse como un indigente, como un pordiosero, como un homeless. Dice la Biblia literalmente que él dejaba que las babas, y hay otro escritor que es un poquito más acelerado, verá que a algunas de las hermanas no les gusta ese tipo de comentarios porque es nauseabundo, pero hay un escritor que dice que él literalmente dejaba que los mocos y las babas se regaran en su cabello facial o en su vello facial. Fingía. Un guerrero poderoso fingiéndose inútil. Y cuando el rey lo vio, dijo, no, ¿qué guerrero poderoso va a ser ese? Mírenlo, a ese el haber matado, a la gran victoria que tuvo con Goliat lo volvió trabado, porque algunas veces nosotros cuando tenemos un éxito glorioso nos perdemos, hermano. Yo he conocido muchachos que me decían, pastor, ore por mí porque me voy a graduar, y oramos por él para que se graduara, y después de que se graduara no volvió a la iglesia. Gracias a Dios aquí no hay de eso, ¿verdad? O aquellos que vienen y te dicen, pastor, por favor ore por mí porque no tengo cómo ir a mi trabajo, necesito mi carrito, y de repente el Señor le da el carrito y en lugar de venir a la iglesia se va al Juverdán. Aquí gracias a Dios no hay de esos. Pero estoy hablando de David, mi amigo David. Se finge loco, el rey no le toma en cuenta y lo echa. David sale de ese lugar derrotado, deprimido. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, pero después de que uno ha pecado contra Dios, el enemigo te impulsó a hacer algo y ahora te empieza a acusar y te empieza a condenar y te empieza a señalar. Y a mí se me hace que esa misma situación comenzó a infectar y a afectar la vida de David. Porque David llega a Adulam y cuando se mete a la cueva de Adulam, que el nombre Adulam es un lugar de refugio, un lugar oscuro. Yo le contaba a los hermanos que Dios a mí me dio el privilegio de estar en uno de esos lugares, que no estoy diciendo que es literalmente esa cueva, pero que es parecida. Y por supuesto, como es un lugar turístico, ¿verdad? Abajo de ella hay tienditas y todas esas cosas, pero en aquel entonces no había nada, ¿me entiende? Pero que cuando usted penetra en la cueva, hermano, en la cueva hay algunos lugares en los que sinceramente la densidad, la intensidad de la oscuridad es tan terrible que yo personalmente no me quise meter
meter a esos lugares. Porque las cuevas son figuras de refugios de demonios, de animales. Ahí se refugian las serpientes, las arañas, los murciélagos, todo ese tipo de animales que tienen una figura no muy buena en la palabra del Señor. Óigame, a ese lugar corrió David. Y cuando David está en ese lugar, en esa situación, de repente comienza a escuchar ruidos por allí en la cueva. Y estoy seguro que a él le pasó lo que pasa. Bueno, yo he visto ahora en tiempos como los que estamos viviendo, he visto personas que cuando miran un carrito de esos que dice State Police, State Patrol, empiezan a temblar. Aló, yo me encontré a una hermana allá con nosotros que dejó de ir a la iglesia, fíjate, y yo dije, esta pelada ya no vino al culto, y me la encontré en el mall. Porque hay gente que cuando tiene miedo, en lugar de venir a la iglesia, se va para el mall, como que el mall lo ministra mejor, ¿verdad? ¿Qué tal si clavándole la tarjeta al marido y entonces yo llego al mall y me encuentro a la hermana, y desde lejos, cuando me vio, empezó a caminar más rápido. Y yo, no me salgas huyendo que ya te vi. Ay, hermano, perdón, es que me está esperando mi marido. Pues que te espere más tiempo, venite para acá. ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? Yo no te he visto en el culto. ¿Sabe qué me dijo, hermano? Ay, pastor, me dijo, a usted no le contaron que los de ICE se están agarrando, me dijo. Ahí mire, en el Park Street, ahí andan los. Quiere decir que tú le tienes más fe al mall que a la iglesia, le dije. Que el Señor reprenda al diablo. Bueno, le estoy contando de una hermana allá, ¿verdad? No aquí. Lo mismo le pasó a David, que seguramente cuando él oyó los ruidos, dijo, ¡ay! Me cayeron encima. Pero de repente se identifica que son familiares. Creo que los primeros que llegaron fueron su hermano Eliab y su papá y la familia. Lo empezaron a buscar y después uno por uno comenzaron a llegar, que de repente se juntaron 400 hombres en aquel lugar. Pero fíjese, cuando David estaba en esa cueva, escribió una canción. Y esta es la canción que escribió. Salmo 34, versículos 1 en adelante. Dice David, refugiado en aquella cueva, dice: yo bendeciré a Jehová no solo los domingos. Perdón, estaba leyendo la versión de José Álvarez. Aquí dice: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Haga frío, haya calor, haya trabajo, no haya trabajo, haya salud, haya enfermedad, tenga o no tenga en el banco, con ICE o sin ICE. Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Con él o sin él, en todo tiempo. Con ella o sin ella, en todo tiempo. Esté o no esté, en todo tiempo. Yo bendeciré a Jehová. Y luego él dice: y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Luego en el verso 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Verso 9: temed a Jehová vosotros todos los de venid y ve vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero todos los que nos congregamos en la comunidad cristiana Ven y Ve, que somos los que buscamos a Jehová, no tendremos falta de ningún bien. Oh, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios por ello?
Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea su vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, no vayas al festival inicio, no sé cómo se llama, y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Lo voy a repetir. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová. Claman los justos y Jehová. Claman los justos y Jehová. Hágame un favor, sacuda al que está a la par suya y dígale: despiértese que se está poniendo esto bueno. Claman los justos y Jehová. Ya se despertaron. Y los libra de todas sus angustias. Oiga esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El 19, para que no se me aburra, y ahí terminamos. Muchos son las aflicciones del justo. Por favor, sacuda el que está a la par suya y diga: este es para usted, hermano. Dígale, por favor. Este es para usted. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ok, después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Solo me quedan, estoy viendo allá el reloj, estoy pendiente de eso. Déjeme contarle esta historia que es muy real. Yo tengo una hija de mi último matrimonio, pero tengo que aclarar esto que van a pensar saber con cuántas se ha casado, ¿verdad? La madre de mis hijos mayores murió en el año de 1999. Yo estuve 8 años y medio viudo, y después de 8 años y medio viudo, el Señor me bendijo con una preciosa mujer. De padres puertorriqueños. Ella nació en Brooklyn, Nueva York, y me metió Dios en grandes problemas porque ella es Marine, y así es que no le, como dicen en Guatemala, no le puedo hacer mates, porque si no funciona la oración, sabe cómo usar el fusil. Ok. Y tuvimos una preciosa hija que se llama Johanna Sofía. Johanna Sofía nació de 24 semanas, prematura. Y pesó 1 libra, bueno, cuando nació nos dijeron que pesaba 1 libra con 7 onzas, y al ratito vinieron con nosotros a decirnos que se habían equivocado, que no eran 7 onzas, sino eran 11 onzas. Como si 3 onzas hubiesen hecho una gran diferencia, ¿verdad? Pero bueno, quiero contarle que Johanna Sofía nació, ahora este 22 de junio va a cumplir 17 años, y bendito sea Dios, le está sirviendo al Señor. Pero como el pastor dijo, yo tengo una agenda, por 36 años he tenido una agenda bien agitada. Entonces, cuando ella estaba en la incubadora, yo tenía que meter mis manos en la incubadora antes de salir de viaje, oraba por ella y me iba. Y así. De repente, cuando yo llegaba a casa, cuidaba y dejaba que la niñera se fuera a su casa, y yo me quedaba con Johanna y la cuidaba. Pero luego había que arreglar maletas y salir de viaje de nuevo. Y entonces así un día me fui por un buen tiempo en una de las giras ministeriales. Y cuando yo venía de regreso, se me ocurrió una de esas formidables ideas que se le dan a los padres traviesos guatemaltecos. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una de esas locuras que usted dice: le voy a hacer una trampita a mi hijo a ver cómo sale con esta. Y bueno, yo quise saber si después de haber estado ausente, sin dejarle saber a nadie que yo volvía a casa, quería saber si Johanna a esa temprana edad se acordaba de mí.
porque ahora apenas podía sentarse. Recuérdese que su edad cronológica no iba de acuerdo con su edad física, porque tenía varias semanas de prematura experiencia y de vida. Entonces ella apenas podía sentarse, estaba así de chiquitita. Y yo llegué a la casa y con mucho cuidado abrí la puerta y me escondí. Y me di cuenta que Johanna estaba sentada en una alfombra con, ustedes le llaman blankets acá, y una que le habían hecho bien bonita, y tenía unos juguetes en la mano, tenía almohadas para que no se cayera por los lados, y yo me escondí en un lugar donde ni siquiera la niñera me podía ver. Y entonces quería poner a prueba su memoria, y donde ella no me veía le dije: Johanna. Tiró el juguete y comenzó a buscarme. Y como no vio nada, volvió a agarrar el juguete y se volvió a entretener con el juguete. Yo seguía escondido. Yo me reía, para ella parecía que no era muy divertido. Pero yo volví una vez más y le dije: Johanna. Tira el juguete y comienza a buscar por todos lados, y yo me quedo, le estoy diciendo, papá travieso, y me quedo escondido sin hacer absolutamente nada. Johanna, después de cierto tiempo, agarra el juguete y sigue jugando con él, y de repente, la tercera vez: Johanna. Ella tira el juguete. Yo no sé cómo le llama a usted al rostro que pone un niño cuando quiere comenzar a llorar. En Guatemala decimos pucheros. Comienzo a ver el rostro de Johanna. Y de repente Johanna tira los juguetes y suelta el llanto. Y extiende las manos en la dirección donde ella creía que venía la voz, como diciendo: papi, yo no te puedo ver, pero yo sé que estás aquí. Ven, agárrame, papi, yo sé que estás aquí. Yo no te puedo ver, pero que sé que estás aquí. No solo escuché tu voz, pero siento tu presencia, como diciendo: papi, ven, recógeme. Óigame, todavía cuando yo recuerdo eso me arrebata mis lágrimas, porque yo no me pude contener. Después de que me estaba riendo y que me parecía gracioso, ahora me hace llorar. Y yo llego donde está mi hija Johanna y la tomo en mis brazos, hermano amado, y la levanto y la comienzo a besar y la comienzo a acariciar. Ahora parece que estamos llorando los dos, pero le voy a decir, después de un ratito de estarlo yo abrazando y llorando con ella, algo no estaba muy bien. Y agarré a Johanita, la llevé a su habitación y le quité la suciedad, la limpié y le puse ropa nueva. ¿Sabía usted que eso es exactamente lo que hace nuestro Señor? Cuando usted y yo extendemos nuestras manos a Él, le decimos: Señor, no sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestro rostro. El Señor se extiende a ti y con esos brazos de amor, de gracia y de misericordia te agarra, te recoge tal como estás. Y aunque, ¿me entiende? A Él tu pestilencia de pecado no lo sorprende, no lo incomoda. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecie. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Pero óigame, lo curioso ese día fue que no solamente lloró Johanna, pero lloré yo también. ¿Qué tienen las lágrimas? Fíjese, las lágrimas son simplemente un líquido compuesto de agua que tiene sales, proteínas, grasas, producido por las glándulas lagrimales para lubricar, limpiar, nutrir, proteger la superficie ocular
de infecciones irritantes. Se distribuyen las lágrimas cada vez que usted parpadea. Y le voy a decir, son fundamentales para mantener la visión clara y la salud del ojo. Pero ¿qué tienen las lágrimas, pastor? Que aunque si tú pones una lágrima en la mano, es tan igual la una con la otra. Pero ¿sabías que hay 3 tipos de lágrimas? ¿Cómo así, hermano José? Bueno, esto no lo descubrí yo. Yo tengo un amigo que se los presenté a los hermanos acá. ¿Se recuerdan? Les dije a los hermanos quién es mi amigo este. Mr. Google. Habla inglés, español, portugués, italiano, chino y hasta malas palabras. Pero él me dijo a mí que hay unas lágrimas, hay 3 tipos de lágrimas que tienen una función y un origen diferente. Dice que hay unas lágrimas que se llaman basales. Estas son constantes y son las que mantienen el ojo húmedo y protegido. Hay otro tipo de lágrimas que se llaman reflejas. Estas se producen en grandes cantidades ante agentes irritantes como el humo, cebolla o cuerpos extraños. ¿Sí? O algunas veces, por ejemplo, cuando usted anda en un lugar, y yo no sé si hay personas, pero hay personas que son alérgicas a ciertas cosas. Yo me di cuenta que yo tengo ciertas reacciones alérgicas. Y bueno, como tenía tantos años de no venir a Las Vegas, en el ambiente hay algo que mi cuerpo todavía no se ha aclimatado. ¿Sí me está entendiendo? Pero hay otro tipo de lágrimas, pastor, que son las lágrimas emocionales. Estas lágrimas aparecen por alegría, por tristezas intensas. Estas lágrimas pueden contener mayores niveles de hormonas de estrés y actúan como un calmante natural. ¿Cómo así, hermano José? Bueno, lo que quiero decirle es que no, se llora por tristeza, se llora de alegría, se llora cuando se triunfa como se llora cuando fracasa. Yo no sé, pero si ustedes, ¿cuántas madres hay aquí? Levanten las manos. Ok, ¿qué fue lo primero que el doctor quiso ver cuando su niño nació? La primera señal de que el niño es saludable. ¿Aló? ¿Y si no llora? Hoy los padres tienen miedo a tocar a los hijos. Hoy te mandan a ese, ¿cómo se llaman esos pelados que... Cuidado, me toca, un momento, perdóname. La primera señal de vida es que si no llorabas te hacían llorar, chulo. ¿Ah? ¿Sí o no? Y si no respondía a la primera, ¿sí o no? O llora. Y si no llora es que algo está mal. Se lo llevaban y le limpiaban todas las fosas y todas las vías respiratorias. El asunto está en que el niño tenía que llorar, y si no lloraba, algo estaba mal. Hágame un gran favor, dígale, hermano, que está a la par suya, si usted nunca ha llorado, usted no es normal. Dígale. ¿Qué tienen las lágrimas? Que según los expertos han detectado al bebé llorar dentro del vientre. ¿Qué tienen las lágrimas? Que se llora en el vientre, que se llora al nacer. Y yo no sé si usted alguna vez ha estado a la par de un ser querido, pero hace unos años, muy poquitos, estuve al lecho de muerte de mi papá. Y yo dije, esta es mi última oportunidad de hablar con mi viejito, que no era tan viejito, Pastor Francisco Álvarez. Y me puse de rodillas para decirle, papi, solo quiero que usted sepa que yo me siento tan bendecido y tan orgulloso de haber tenido un padre como usted. Un hombre que, aunque haya vivido lo que haya vivido, cuando vino a Cristo, Él sepultó todos sus pecados y lo hizo un nuevo padre, lo hizo un nuevo hombre, un nuevo esposo.
Y yo estoy hablando ahí en el hecho de muerte de mi padre, cuando él comienza a derramar sus lágrimas y me dice, en lugar de felicitarme, me dice, por favor no me hagas llorar. Fueron las últimas lágrimas que yo vi en el rostro de mi padre, porque pocas horas después él murió. ¿Qué tiene las lágrimas? Que se llora en el vientre, se llora al nacer. Y yo no sé si usted se recuerda, pero se llora cuando se está creciendo. ¿Ah? El niño da su primer tan y se cae a llorar. Después corre, se cae, ya. ¿Me está entendiendo? ¿Ah? Después lo manda a la escuela. Usted cuando lo fue a dejar por primera vez a la escuela lloró, porque era la primera vez que se separaba de aló. ¿Qué tienen las lágrimas que nos hacen llorar mientras está creciendo y mientras está envejeciendo y mientras está? ¿Qué tienen las lágrimas? ¿Qué tienen las lágrimas, amados de mi alma? Que el más ilustre y el más elocuente de los maestros, el más precioso, perfecto y poderoso de los rabinos que ha existido en la faz de la tierra, llamado Jesús de Nazaret. Yo no sé usted, pero Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi amigo, Él es mi príncipe de paz, Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el sol de justicia, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es el príncipe de paz, Él es Jehová Elohim, Jehová Nisi, Jehová Siquenú, Jehová Rafa, Él es Jehová Shalom. Pero que en uno de sus elocuentes mensajes, en el monte de las bienaventuranzas, Él en ese discurso dice, bienaventurados los que lloran. 3 veces dichosos, 3 veces benditos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué tienen las lágrimas? Que el salmista en el capítulo 42 y versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos los días me decían, ¿dónde está tu Dios? Aló. ¿Qué tienen las lágrimas? Que el libro más poderoso y más vendido en toda la tierra termina en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 4, diciendo, óigame por favor, comunidad cristiana, ven y ve, óigame, yo sé que se los ha llevado el río, yo sé que no ha sido fácil, yo sé que han pasado momentos cardíacos, yo sé, miren, yo sé, dice el Dios de los cielos, pero les quiero recordar, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor ¿Qué tienen las lágrimas? Que el salmista en el capítulo 56 y versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, y luego le dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego le dice, ¿no están todas ellas en tu libro? ¿Cómo así, hermano? Yo me metí a estudiar y entonces descubrí que la Biblia literalmente dice que las lágrimas del justo no se pierden al vacío. No, hermano, usted no sé, yo no sé si usted me está agarrando la onda, hermano amado, pero las lágrimas del justo no caen al vacío. Es posible que usted las dejó mezclarse con la ducha, es posible que usted las dejó arrastrarse allá en el río, es posible que cuando fue al mar desesperado sus lágrimas las arrebató el agua salada del mar, o es posible que las ha dejado secar en la almohada a medianoche, o a lo mejor en sus gritos de silencio en la oscuridad. Pero le voy a decir algo, el Dios que yo tengo está atento, hermano amado, a cada lágrima. Ay, calaba, ay, carabas, allá. No deja que se vayan al desagüe, las captura. Y dice la Biblia que las pone en un redoma. ¿Qué es un redoma? Fíjese que un redoma es un recipiente muy especial donde se conservaban los aceites de la unción. Algunos expertos dicen que el alabastro era una vasija de origen indio,
que era tan precioso, que era no solamente su valor, era la finura del mismo vaso, que no permitía que ni el olor se escapara. En un lugar de esos Dios ha puesto tus lágrimas, madre. En un lugar de esos Dios ha puesto tus lágrimas. ¿Me está entendiendo? Oh, a lo mejor tú no has entendido. A lo mejor muchas veces te has preguntado la pregunta que yo le hice un día a mi abuelita. Yo estaba bien chiquitito, como un jovencito, hermano, y mi abuelita estaba ya muy enferma, y yo me tiré en su falda o en sus piernas, hermano, y comencé a llorar y le dije: mamita, ¿por qué a mí? Si yo lloro desde que tengo memoria. Mi mamita me dejó cuando yo tenía 2 años y mi hermanita tenía 9 meses. Y me quedé en el abandono, que tuve que crecer en las calles como un pordiosero, pidiendo comida, mendigando, recibiendo toda clase de abusos de otra gente. Y yo lloraba ese día en la falda de mi abuelita, preguntándole: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado llorar desde que tengo memoria, abuela? Y mi abuelita, con su voz ya debilitada, tenía su casita de barro. No tenía piso de concreto. Nosotros dormíamos a la par de los perros. Y había una ventanita que daba al patio de su casa. Allá en el patio de su casa él ya tenía un árbol frutal que allá se llaman jocotes. ¿Sí? Creo que le llaman plums aquí en Estados Unidos. No sé cómo le llaman, pero esos son. Es una fruta única que nos dieron a nosotros en Guatemala. No se me ponga celoso, ¿oye? Entonces mi abuelita vio que los muchachos que estaban del otro lado estaban de tirarle piedras, le tiraban palos, le tiraban de todo al árbol. Y mi abuelita me dice: ¿qué están haciendo los niños allá afuera? Pero a mi abuelita se le fue el 5. Yo le estoy preguntando que por qué me pasó a mí lo que me está pasando. Y ella me contesta preguntándome qué están haciendo. ¿Qué me importa a mí qué están haciendo allá? Contéstame a mi abuela. ¿Qué están haciendo los niños allá afuera? Me volvió a preguntar. Y yo le dije: están cortando jocotes. Sí, pero ¿cómo lo están haciendo? Bueno, le tiran palos, le tiran piedras, lo que sea. Me dijo: esa es la respuesta a tu pregunta. El árbol que da más fruto es el que más aporrean. La razón por tus lágrimas es porque atrás de esas lágrimas Dios tiene algo precioso y maravilloso que va a hacer con tu vida. Y yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pastor. Yo no sé a quién, porque le voy a decir esto: no fue sino de última hora que el Señor me dijo: suéltale esto, porque alguien seguramente está en ese lugar que ha hecho la misma pregunta que hice yo. ¿Por qué las lágrimas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vienen a la memoria todas las experiencias que hemos vivido. La mayoría de ellas son experiencias de dolor, de tristeza y de vergüenza. Bueno, esto mismo le pasó a David. David se metió en esa cueva y óigame, le prometo, voy a comenzar a aterrizar, así es que apriétese bien el cinturón, porque voy a empezar a aterrizar. Óigame, cuando David llega a esa cueva, él decide cambiar su actitud. Él hace exactamente lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 60. Levántate, cambia tu posición. Porque David cambió su dolor por alabanza. Él decidió. Él dijo: óigame, voy a escribir esto. Y hace un pacto con Dios y le dice: Señor, yo bendeciré tu nombre en todo tiempo. La alabanza para ti estará de continuo en mi boca, y en ti, oh Jehová, se gloriará mi alma. Y lo que hoy es un problema, cuando los otros que están allá afuera oigan lo que tú has hecho,
se van a gloriar y mi alma se gloriará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego él invita, escribe el canto, invita a los 400 que están ahí y les dice: quiero que aprendan esta canción. Vengan, dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y quizá alguien le comenzó a preguntar: pero David, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa canción? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva a decir que vas a alabar a Jehová en todo tiempo y que no? Y entonces David les comienza a decir: es que saben algo, yo estaba atrapado de temores, pero Jehová me oyó y me libró de todos mis temores. En otras palabras, Dios permitió que esta situación se hiciera crítica porque descubrí que en mis lágrimas está el tesoro escondido de la liberación. Hay liberación en Cristo Jesús. Uno de los tesoros escondidos en las lágrimas es la liberación. Y David dice: vamos a alabar al Señor, porque cuando yo no sabía a dónde ir, ni a quién pedirle ayuda, ni a quién buscar, entonces yo entendí que los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros no serán avergonzados. Yo quiero que cantemos a Jehová, porque no solamente encontré el tesoro de la liberación, no solamente encontré el tesoro de la revelación o de la iluminación, pero óigame, aprendí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe qué significa eso? Que hay un tesoro escondido en las lágrimas que se llama protección. Oh, Él es mi escudo, Él es mi estandarte, Él es mi torre fuerte, Él es mi refugio. Ahora entiendo por qué Él dijo: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Vamos a alabar al Señor, porque yo no entendía esto de las lágrimas, pero a través de la apretura, de la crisis, de todas aquellas cosas que arrebataron mis lágrimas, descubrí que no solamente hay liberación, que no solamente hay revelación, que no solamente hay protección, pero que hay un tesoro glorioso. Porque David dijo: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh, el Dios de mi provisión. El Dios de mi provisión. Y oiga esto, como dice aquel corito mexicano, ya con esta me despido, pero esta se la voy a decir a ustedes cuando se han puesto todos de pie. Póngase de pie. Por favor, míreme atentamente. Se lo suplico. Míreme un ratito. ¿Por qué a mí, Señor? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la osadía de preguntarle al Señor: ¿qué hice mal? Gracias a Dios que Dios nunca responde. ¿En qué te he fallado? Ay, Dios mío, ¿cómo que me has fallado? Gracias a Dios que Dios es tan misericordioso que nunca responde. Usted nunca ha escuchado a usted mismo, nunca se ha escuchado a usted mismo decir: ¿qué estaré pagando? Porque a lo mejor algunas veces usted y yo no hemos logrado entender el porqué de nuestras lágrimas. Pero te voy a decir algo: es Dios quien ha permitido ese fluir de lágrimas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque David dijo: lo vamos a alabar y lo vamos a bendecir en todo tiempo, porque yo descubrí que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo así? Cuando yo no sé qué decir, cuando yo no sé qué hacer, cuando no sé cómo reaccionar, cuando pareciera que el problema es abrumador, cuando no encuentro salida, cuando no me queda, a veces ni siquiera puedo pronunciar palabras, no me queda más que tirarme de rodillas, y a veces solo me da por llorar, porque
Porque el peso de la presión del conflicto es tan severo. Y cuando tú caes en esa postura en la que no puedes decir nada, el Señor dice: no te preocupes, aquí estoy yo. Su palabra dice que su presencia cae en tu vida en el momento más vulnerable de tu corazón. Así es que, ¿por qué las lágrimas? Porque hay tesoros escondidos en las lágrimas. Yo nunca me imaginé que aquella vida que yo tuve de tanto dolor y de tanta soledad y de tanta necesidad se iba a convertir en un entrenamiento y capacitación para lo que hoy hacemos. Déjame decirte algo, yo ignoro cuál ha sido la razón de tus lágrimas. A lo mejor tu infancia, a lo mejor el abuso, a lo mejor el maltrato, a lo mejor una violación, a lo mejor alguien te abandonó, alguien te dejó. Yo no sé qué haya sido, pero quiero decirte que cada una de tus lágrimas están en la colección divina del Dios de los cielos. Así es que, óyeme, voy a contar a 3. A lo mejor este sermón no era para todos, a lo mejor era solo para mí. Y yo no sé por qué, pero a lo mejor era para ti. No sé por qué, pero a lo mejor. Pero si este mensaje Dios lo trajo para ti, cuando yo cuente a 3, tú que te has preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Cómo supero aquello? ¿Cómo salgo de...? Si esa persona eres tú, cuando yo cuente a 3, quiero que corras a este altar y le digas: Señor, ahora entiendo que tú tienes tesoros escondidos en mis lágrimas. Y quiero que vengas aquí a convertir tu lamento en un tiempo de alabanza y de adoración al cielo. Que levantes tu mano y le diga: no lo entiendo, pero te agradezco porque hay tesoros escondidos en mis lágrimas. Cuento a 3 y corren los que creen que Dios les vino a hablar hoy. 1, 2,